Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y quienes nos siguen en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 6 de diciembre del año 2023. En materia internacional, la tensión entre Venezuela y Guyana crece. El presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este martes, ayer, que las declaraciones del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, son una amenaza directa contra su país y rechazó las medidas que anunció el mandatario venezolano sobre el territorio que le reclama a Georgetown. Esta es una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Guyana, dijo Ali, después de que Maduro ordenara a la estatal petrolera PDVSA entregar licencias para explotación de recursos en la región de Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y que es administrada por Georgetown. Que se proceda a crear la división PDVSA Esequibo y que de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área, dijo Maduro el martes en una reunión con el alto gobierno para anunciar una serie de medidas para recuperar al Esequibo. Ali anunció que el miércoles, hoy, llevará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo tome las medidas apropiadas. También informó que se comunicó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con el Comando Sur de Estados Unidos para informarles de lo ocurrido. Venezuela y Guyana se disputan desde hace más de un siglo el territorio de Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados, rica en petróleo y minerales, que actualmente es administrada por Guyana. Por otra parte, en relación con la crisis que ha provocado en Perú la orden de liberación del ex dictador Alberto Fujimori, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, resolvió la noche de ayer, martes 5 de diciembre, que el Estado peruano no libere de forma inmediata a Alberto Fujimori, tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional. La Corte instó a que se abstengan de proceder con la excarcelación hasta que evalúen si la decisión de los magistrados cumple las condiciones establecidas en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 7 de abril del año 2022. Los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez firmaron la sentencia que declara la restitución del indulto al padre de Keiko Fujimori, otorgado originalmente en diciembre de 2016. En aquel momento, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski aceptó la liberación de Alberto Fujimori a cambio de que congresistas de Fuerza Popular no votaran a favor de su vacancia. Pero no es la primera vez que dan luz verde a la liberación del dictador. En marzo del 2022, el Tribunal Constitucional concedió un habeas corpus presentado por la defensa legal de Alberto Fujimori en el año 2020 para que se considere como válido el indulto que se le había otorgado en 2016. Sin embargo, días después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que recordó que Alberto Fujimori fue condenado por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, el fuero internacional determinó que el indulto otorgado por los magistrados en marzo de 2022 incumplió con las condiciones determinadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de mayo de 2018. Por esto, debían abstenerse de implementarla, ya que el Estado peruano se encuentra adscrito a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia, Alberto Fujimori permanece en prisión desde entonces. Vamos a ver en qué termina esto. Parece que la dirección del sistema penitenciario de Perú no ha cumplido la orden porque la orden no llegó con las firmas adecuadas, pero esto ya está tomando un cariz de carácter internacional con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, mantuvieron una conversación telefónica en la que trataron el conflicto
en el cercano oriente. En el curso de la conversación, Wang Yi dijo que la prioridad es lograr un alto al fuego lo antes posible, según un reporte de la televisión estatal CCTV. Según él, el canciller chino reiteró que cualquier solución a la crisis actual en Gaza no puede apartarse de la solución de dos estados y que cualquier solución que afecte el futuro de Palestina debe reflejar la voluntad de su pueblo. En la encrucijada entre la guerra y la paz, las grandes potencias deben defender la equidad y la justicia, ser objetivas e imparciales, mostrar calma y racionalidad, hacer todo lo posible para reducir la tensión y evitar un mayor desastre humanitario, aseveró el diplomático chino. China cree que la clave para resolver el problema de respetar el derecho de Palestina a la construcción nacional y a la autodeterminación, explicó Wang, que agregó que su país está dispuesto a trabajar con todas las partes. Por su parte, Blinken expuso a Wang las opiniones de Estados Unidos sobre la evolución de la situación y coincidió con su homólogo en la necesidad de aplicar la solución de los dos estados, el Estado de Israel y el Estado Palestina. Entonces, eso es lo más importante en materia internacional. Y en materia nacional, bueno, tenemos que se ha dado el informe, se ha recibido y se ha publicado el informe de la OCDE sobre las pruebas PISA efectuadas a los estudiantes panameños en 3 materias básicas, son español, matemáticas y ciencias. Y el informe ha determinado que si bien comparado con el del 2018 subimos algunos puntos, seguimos estando prácticamente en la cola de los países de Latinoamérica. Y por supuesto que muy lejos de los estándares y los promedios establecidos por la OCDE como mínimos. Entonces, ese es reflejo, entre otras cosas, del estado en que se encuentra sumida la educación pública panameña, la educación en general, porque estos exámenes también incluyen la educación particular, pero además, debido a la para que se tuvo durante la pandemia, la para que se tuvo en julio del año 2022 y la para que se acaba de tener en octubre y noviembre del año 2023. Creo que Panamá, dentro de todos estos países, inclusive de la región, porque aquí hay 2 mediciones, uno la medición de la OCDE, que es el estándar y por eso se realizan las pruebas PISA, y otra la medición de los países de nuestra región próxima, que es Centroamérica y el Caribe. Nosotros estamos por debajo en ambos promedios, en el promedio de la OCDE y en el promedio de la región de Centroamérica y el Caribe. Solo superamos en números a Paraguay, a República Dominicana, a El Salvador y a Guatemala. De ahí estamos por debajo de México, de Perú, de Costa Rica, de Colombia, de Brasil. Y cuando te digo que estamos por debajo, porque el promedio, por ejemplo, en matemática es de 472 puntos, ese es el promedio de la OCDE, pero el promedio de América Latina específicamente es 373, 100 puntos por debajo. Bueno, Panamá está por debajo de esos 373 puntos y estamos, ya le dije, el que mayor puntaje tiene en matemáticas específicamente es Chile, seguido de Uruguay y en un tercer lugar México. Panamá está en la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la posición 10. ¿Y abajo hay 7? Abajo hay 9 por arriba de nosotros. Hay 9. No, por abajo de nosotros nada más. Ah, por abajo de nosotros, sí, pero eso es en la general. En la región están 4 por debajo de nosotros. Pero mira, más allá de eso, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que cuando se hace el corte, porque es que estas pruebas se hacen en escuelas oficiales y escuelas particulares. Correcto. Cuando se hace el corte, la diferencia entre los resultados de las escuelas particulares y de las escuelas oficiales casi llega a los 100 puntos, tanto en ciencias como en matemáticas como en lectura. Y eso sí verdaderamente establece como una brecha cada vez más amplia entre la educación que están recibiendo muchos jóvenes en escuelas particulares versus las que están recibiéndose en escuelas oficiales. Hombre, es más, para que sepas, en la mayoría de los colegios particulares, cuando revisamos los números,
están por encima del promedio de la región en las escuelas particulares. En las escuelas oficiales estamos por debajo del promedio de la región. Eso es lo más difícil que hay ahí. Lo más difícil... Porque es la brecha en su máximo esplendor. Así es. Su máxima extensión. Y lo más triste, Atenógenes, es que en algunos casos son los mismos profesores. Sí, entonces, ocurre. Entonces ahí hay algo que hay que revisar. Las plataformas de enseñanza quizás serán distintas, a lo mejor varían algunos... Yo le haría la prueba PISA a los docentes. Pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Esa diferencia para mí es muy dramática. No, dramática. Pero en verdad, ¿ustedes no piensan que habría que hacerle esta prueba a los profesores para ver dónde es que realmente está el problema? Se hacen pruebas, estas son para los estudiantes, pero también los profesores hacen pruebas estandarizadas. Me encantaría saber los resultados. Yo no los conozco, ¿tú sí? Creo que el Ministerio de Educación me parece que este año, mañana voy a traer un especialista en la materia de las pruebas PISA del MEDUCA para que te pueda responder esa pregunta, pero creo que sí también se realizan pruebas a los docentes. Son 3 áreas específicamente: matemática, lectura, ciencias, son las áreas principalmente que se anotan aquí, o sea, no están validadas otras asignaturas, pero son las 3 pruebas y las 3 materias estandarizadas para los países. Y esto es un tema mundial, o sea, el mundo entero, para poder nosotros mejorar la calidad de la educación, desde el año 2018 se acordó regresar a poder medirnos en ese estándar mundial, que es el de las pruebas PISA. Esto se dejó de hacer en el año 2009. Panamá perdió aproximadamente 10 años en ese proceso. Entre la llegada de... pasaron 2 gobiernos allí, hubo diferencias en cuanto a los ministerios de educación, de que si era bueno, que si era malo, en fin. Al final tuvimos que regresar a las pruebas PISA y es el estándar mundial. Esto también le ayuda a los propios estudiantes a poder recibir convalidaciones mundiales. Si Panamá no se mide, realmente pues no podemos tener ningún tipo de reconocimiento internacional por la educación que brindamos aquí. Eso es lo importante, por eso se buscan estos estándares. Y todo eso se proyecta en el mercado laboral luego. Claro. Bien, ahí estamos 8 puntos por debajo del promedio de Latinoamérica. ¿No? Entonces tenemos que reforzar más de eso. 80 por debajo del promedio de los... Esa es una labor urgente, porque eso no... las reformas positivas que impacten el sistema educativo público, particularmente, que es el que está a la saga, se implementan hoy y surten efecto 15 o 20 años después. Entonces eso hay que abordarlo con urgencia. Eso sí requiere urgencia. En este gobierno la educación era la estrella del gobierno y realmente no lo ha sido, desafortunadamente. Dice que no hay prueba de medición, Flor, para maestros y profesores. Es que dice que solo hay autoevaluación. ¿Ves? O sea, ay, papá. Autoevaluación. Así cualquiera, ponga a Gaby Carrizo a autoevaluarse para que tú veas qué sale. No, pero la autoevaluación requiere que el que se autoevalúa sea honesto consigo mismo. Ay, porque si pero no, Guido, si no son porque honestos si con no el se mundo. está engañando y no va a mejorar. O sea, Pero la a veces autoevaluación es piensa que para... está en Dinamarca. Lo que pasa- No, estoy hablando en términos generales. La autoevaluación, cuando tú te autoevalúas, Flor, ¿qué buscas? Yo porque yo te voy a decir una Encontrar cualquier deficiencia para mejorarla. Por supuesto, Pero pero si yo tú, soy pero si tú te madura. consideras perfecta, nunca vas a poder Lo que pasa mejorar. es que esto es un No. tema, es un tema técnico. Sí, Cuando tú tienes la No es responsabilidad va de más educar a la allá de gente- una evaluación. O sea, por eso es que Sí. cuando ayer se le preguntó a la ministra, y uno no puede ponerle una calificación si es 3, si es 4, si es 5, porque es un tema técnico, es un tema de sistema. Y yo sí creo que los educadores debiesen formar parte del sistema, no como una evaluación per se, sino para ir midiendo la capacidad que como país tenemos para educar mejor a nuestros hijos. Y ese es el desafío que tenemos como país por delante. Si no, vamos a estar, nos vamos a quedar atrás de países como Costa Rica, nuestro vecino, o Colombia, nuestro otro vecino, que sí ya están en un nivel muy superior a nosotros en materia educativa en todas las áreas que se miden, específicamente matemáticas, ciencias y lectura. Pero bueno, mañana vamos a profundizar en ese tema para... Oye, Es súper importante. La cosa el lío de la IG picó y se extendió. Sí, Quedó involucrado, seguirá creciendo. quedó involucrado el diputado Juan Diego Vázquez, se reveló que el subdirector... Lo que me llama la atención es eso, o sea, Juan Diego Vázquez no está buscando reelección, pero, o sea, el señor Oliva que sí está buscando... Pero está la promoviendo candidatura. candidatos en No, pero el circuito independientemente Oliva. de eso, no es tu enemigo político directo,
pero él le responde a Juan Diego Sí, 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 Vázquez. sí, sí. Porque Juan Diego Vázquez es el que lo ha cuestionado. Sí, y Claro, pero el cuestionamiento de Juan Diego Vázquez vino antes de las protestas, Sí. fue allá en la asamblea, donde debía ser, o sea, no fue un cuestionamiento público, fue de cara al funcionario, el Fue funcionario público. contestó. Ajá, fue Pero público donde debía en ser. la instancia donde Claro. debía. bueno, y quedó involucrado desde el presidente de la República, Sí, pasando el Contralor. por el Contralor, el ministro consejero Rojas Pardini, y nadie le paró bola a Luis Carlos Stout, No. ¿no? Lo que más me sorprendió, pues no me sorprende que el presidente no haya actuado, porque el presidente está ausente hace cuánto, entonces que va a estar metido en un temita de una irregularidad en la IG, o sea, Es eso... que no es un temita, es un tema. Sí, sí, pero Déjame decirte que Stout actuó de acuerdo a lo que la ley le obliga a hacer. Claro. correcto, funcionario. Que es el correcto. primer funcionario que yo veo en este gobierno haciendo eso, Correcto, by the way. pero la respuesta del Contralor es increíble. Ey, tienes que ser más político. No puedes meterte con el plan bandera de la Y eso administración. deja- o sea, y el eso Contralor es deja abierta Contralor. una puerta, Guido. El Contralor es Contralor General de la El Contralor República es Espérate. o es cogobernante. Pero eso deja abierta una No, puerta y es la puerta política, porque mucha de la crítica que ha existido hacia el vale digital es que se está entregando políticamente. Es más, cuando vino aquí el ingeniero Oliva, esa fue la pregunta de Flor. O sea, si se le estaba entregando más vales digitales en San Miguelito o qué a la gente. Y él incluso eso motivó que él llevara la solicitud al Tribunal Electoral para que hicieran los cruces y se dijera realmente dónde se entregaron los vales digitales, si se entregaron más en San Miguelito o en dónde. Entonces, mira las dos vertientes de este problema. Por un lado, la parte legal, del que si se utilizó tecnología e investigación del Estado para un ente privado que supuestamente estaba donando la plataforma al Estado, o si se está utilizando políticamente el vale digital. O sea, mira la disyuntiva que ahora hay con relación al tema del vale digital. Un proyecto, un programa del gobierno en donde se ha invertido más de 2.000 millones de dólares. Y ya tiene, el Ministerio Público tiene la pelota en su cancha, así que el procurador, el llamado, escuché el llamado que le hizo Juan Diego Vázquez, que es el mismo que hemos hecho nosotros, y decir, ya eso lo tiene el Ministerio Público, que es el que tiene que determinar si hubo o no hubo irregularidad, si hubo o no hubo delito, y la Contraloría debería investigar si hubo o no hubo una afectación al patrimonio del Estado, una lesión patrimonial, pero Hay que ver qué con dice el esa Ministerio Público. posición del Lo Contralor. bueno, mira, lo bueno de todo esto es que vi aquí al ingeniero Oliva que se estaba levantando el fuero electoral penal, así que no debe haber ningún tipo de limitación para el Ministerio Público investigar. No debe haberlo. No debe haberlo. No debe O sea, haberlo. Y el que no la debe no la teme, yo creo que era el camino. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer, levantarse el fuero electoral penal, y si hay una discusión, porque investiguen lo que haya que investigar. Veamos qué pasa ahí. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña el abogado Harley Mitchell. Dice que usted también dio permisos para minería metálica cuando usted era funcionario. Por eso lo invitamos, porque la otra vez usted estuvo aquí, estuvo hablando de aquellos tiempos cuando usted era funcionario, pero ahora resulta que dio también permisos para minería metálica. Aclárenos, señor Mitchell, buenos días. No, gracias por invitarme. Mínimo minero. Yo me lo imaginé minero. Sí. Parece que el señor recién exministro está utilizando recursos familiares y lo que sale en la noticia del diario, porque es público, lo digo porque es público, esto no es necesariamente una infidencia. En la Estrella de Panamá sale lo que en internet se llama clickbait. Te ponen un título que no tiene nada que ver con la noticia. En la noticia sale claramente que a una persona se le había negado, se le había negado información que le correspondía a su expediente para una exploración en una finca. En la noticia lo dice claro, yo puse poder, oigan, denle la información pública a esta persona, pública y también que correspondía al expediente. Bueno, salió el clickbait, el título de, creo que se llama algo así como el ecologista que pidió un permiso de exploración o algo así. Abogado ambientalista. Algo así. No, como si un abogado ambientalista no pudiera tramitar en la Dirección de Recursos Minerales. Yo quisiera mencionarle al señor exministro que puede mover todos los recursos familiares que quiera. Nosotros ya sabemos su talante, ya vimos su discurso de despedida, que es un discurso de irrespeto a lo que la Corte Suprema de Justicia mencionó.
Y mi oposición no solamente era la ley 406, como dice ese artículo. Mi oposición fue a la ley minera de hace 2 gobiernos, mi oposición fue en función pública incluso a la ley 9 de 1997, la de Petaquilla S.A., y demostré que desde la función pública hasta el ejercicio privado de la profesión se puede combatir contra la contaminación ambiental. Mientras que el señor exministro, que mueve recursos familiares, lo que está diciendo es que, citando a Harry Potter, hice lo correcto, pero no lo fácil. Ahora, Si pero para este ¿presentó señor- usted o no una solicitud para una minera para es lo que extraer acabo oro? de decir, es lo que acabo de decir. No, extraer oro no. Aquí este tema no es ninguna infidencia tampoco. El expediente es público. Incluso la empresa esa ya no existe. Y precisamente un consultor que conocido de nosotros nos presenta el caso de que injustamente le tenían paralizado el documento para ser elegible para tal concesión de exploración en una finca a un señor. Este señor me otorga poder, yo pido que el proceso no se le paralice, que se le dé la información que se requiere, independientemente de que en el expediente era bastante evidente que la persona no tenía la capacidad técnica y financiera para poder llevar a cabo el emprendimiento. Pero él tenía derecho, por lo menos, a que la Dirección de Recursos Minerales le dijera que no, que le negara la solicitud. Pero para basado que estuviera entonces tranquilo. en el código Basado en el Código Minero, la Ajá. Ley de Transparencia y la Ley 38 de 2000. Porque Harley Mitchell Morán, no me gusta hablar en tercera persona, pero va a haber que hacerlo, siempre se maneja con la ley, contrario a todas aquellas grandes empresas mineras que precisamente pareciera que tuvieran a el Ministerio de Comercio e Industrias trabajando para ellas. Y Atenógenes, yo creo que sé qué es lo que el exministro y personas como él tratan de que yo calle. Y si me lo permiten, lo voy a decir de inmediato. El tema del cierre de mina es un tema que no solamente corresponde al fallo. El fallo responsabiliza al Estado por lo que hizo junto con la empresa minera. Pero la empresa minera debe en turno ser responsabilizada por el Estado. La empresa ya tiene, como lo he dicho en este mismo foro, 250 de causas administrativas en el Ministerio de Ambiente y en otros sitios. La empresa minera ya tiene una 20 de denuncias penales en el Ministerio Público que no se han investigado. Yo no quiero pensar que el Ejecutivo está presionando a la Procuraduría de la Nación, que tan bien se comportó en el fallo anterior, apegada a la Constitución, apegada a la ley, para que no investigue. Esto es grave y explico por qué. Porque si la empresa no se responsabiliza administrativa y penalmente, claramente, entonces es muy posible que quedemos Ahora, los Harvey, panameños pagando por este un cierre. poco lo que la denuncia de la estrella dejaba entrever, o mejor dicho, no dejaba entrever, quizá de forma directa sí cuestionaba, era el hecho de que si usted se opone a la minera como tal, porque es también un hecho público, ¿por qué razón en el pasado no mostró esa coherencia a la hora de solicitar permisos para otro tipo de empresa que Extracción. también se dedicaba a la minería? Ese quizás puede ser el cuestionamiento o la línea sobre la cual se plantea la denuncia. Más allá de cierto o falso, en realidad sí hay una pequeña incoherencia, ¿no? Aunque sea por la ley. Yo no le veo ninguna incoherencia porque lo que pasa es que yo me opongo a la minería ilegal. Yo me opongo a la minería que abusa del derecho. Yo me opongo a toda actividad, obra o proyecto que haya violado la ley. Muy por el contrario, si una persona, un emprendimiento, un proyecto, en los tiempos que se podía, porque hoy día cualquier concesión minera está prohibida. Hace 10 años la minería no era el monstruo contaminante que vemos hoy. Pero una pregunta, entonces, Así ¿tú eres que yo no veo- antiminería o anticontrato minero? No, entonces? es que yo creo que hay una mala concepción que ha permeado a los medios de comunicación. No todos los que nos oponemos al contrato somos específicamente antiminería. No, por eso estoy preguntando si tú eres Los antiminería o años- anticontrato. Los años me han demostrado de que la minería es como la decisión que tomó Panamá, errada o no, de no tener ejército en 1989. El ejército al final demostró servir para subyugar a los propios panameños
Así que se decidió en la Constitución prohibirlo. Hoy día ya se ha demostrado de que Panamá no puede manejar la minería, ya sea en los casos de pequeña minería como el que se me acusa, de incoherente, donde estas personas no pueden recibir ni siquiera un debido proceso legal. En cambio, la gran minería, normalmente contaminante, a estas personas prácticamente se les entrega el país. Yo estoy en contra de la ilegalidad. Yo estoy en contra de todo lo que bloquea el debido proceso legal. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Y un tema de pequeña minería no es comparable con la monstruosidad de Minera Panamá. Yo nunca me he manifestado en contra de la actividad minera per se, pero reconozco hoy día de que Panamá no puede manejar la minería. Y reitero, porque al pequeño minero lo destruye y al gran minero no solamente lo ensalza, sino que lo estimula a incumplir la ley. Por tanto, estoy muy de acuerdo con el postulado de la Ley 407 de este año, lograda por el pueblo panameño, donde las concesiones mineras de hoy en adelante están prohibidas. Harley, has tocado un punto interesante porque el problema de la minería ilegal se nos va a venir encima. Digo, ya existe. Hay minería ilegal en Darién, hay minería ilegal en Donoso, porque hay ahí yacimientos de oro, y en otras partes del país. Costa Rica, por ejemplo, que prohibió la minería metálica a tajo abierto desde hace ya más de 10 años, está revisando esa normativa porque el problema que se ha generado de contaminación ambiental con la minería ilegal es tanto o más grave que el que querían evitar. Entonces, ¿qué podemos hacer en Panamá? Tú como abogado y ambientalista, para evitar que esa situación se pueda repetir en Panamá. Sí, antes de esto quisiera continuar un poquitito, 30 segundos con el tema docente. El sector ambientalista panameño es variopinto, es plural, como debe ser, es como un ecosistema. Y hay profesionales que se dedican al tema ambiental que creemos en el desarrollo sostenible, el equilibrio entre los ecosistemas y el desarrollo económico, y hay ecologistas quienes creen en un Panamá más puro e incluso totalmente verde. Hemos convergido en la inmensa mayoría de temas que tienen que ver con ilegalidad y esto es positivo. Ahora, para contestar tu pregunta, la minería artesanal no debería confundirse directamente con minería ilegal. Es más, el Código de Recursos Minerales todavía vigente determina muy claramente que a través de permisos se puede hacer minería artesanal. ¿Cuál es el problema, Guido? Que existen unas maquinarias relativamente nuevas y unas tecnologías que son contaminantes y extractoras y que pervierten todo este tema de minería artesanal y no se les puede dar permiso a ese tipo de actividades. La falta de gobernabilidad de nuestros países también lo impide. Pero si nos vamos a eso, lo que es Minera Panamá es minería ilegal. Lo que suelen hacer muchas veces estas empresas es desviar el foco e incluso denunciar personalmente. Mira que hay, incluso esta empresa, cuando no tenía contrato con el Estado panameño, seguía estimulando y tratando de hacer ver que viéramos para otro lado con el tema de que mira que ahí hay minería ilegal y nosotros estamos bien, y no tenían contrato. De la misma manera en que ese medio de comunicación ha tratado de desviar los planteamientos serios y jurídicos que estoy haciendo en contra de un cierre que no sea participativo y en contra de una minera Panamá que no pague su propio cierre porque el que contamina paga. Asimismo, estos medios tratan de desviar la atención hacia quien está tratando de que se cumpla la ley. Bueno, gracias Harley por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Una pausa, ya regresamos en breve. Continuamos aquí en Cuarto Poder y hoy nos acompaña en el programa Jembel Chifundo. ¿Cómo ¿Lo ese conocí? de Guanay Gimbel. 2? De Guaney 2. Gimbel. Gimbel. Jimbel como Jimbel. Jingle Bell, ¿así? Sí, eso. Jimbel es candidata a diputada allá en Colón por el Partido Cambio Democrático. Correcto, en el Sí. circuito 3-1.
Pero Gimbel difiere de otros candidatos por una cualidad, y ella me lo hizo ver la semana pasada cuando la invita al noticiero. Y es que revisara a ver cuántos candidatos tienen algún tipo de discapacidad y que están en este proceso electoral participando. De discapacidad física. Sí, discapacidad física. Y yo creo que Gimbel es la única en este momento. No sé, Gimbel, si tú tienes alguna otra información, porque Gimbel me dijo con mucha seguridad que iba a convertirse en la primera diputada. He estado buscando, de hecho, información sobre cómo es la participación política actual de las personas que tienen una condición de discapacidad. Puedo afirmar que sería la primera mujer con discapacidad en aspirar como principal, no como suplente. Hay otros chicos que también están aspirando que tienen una condición de discapacidad y creo que esto es realmente marcar un antes. Pero no como principal. No como principal. Exacto, acuérdate de Diego Lombana. Claro, No como exactamente. principal. Creo que es marcar un antes y un después en la historia, sobre todo porque nosotros necesitamos una representatividad más real y les quiero contar cuándo fue que tomé la decisión más firme de correr y fue precisamente en las pasadas reformas electorales cuando desde el Tribunal Electoral se aprueba el 15% de financiamiento postelectoral para las secretarías de inclusión de todos los partidos políticos y en paralelo los diputados de la Asamblea Nacional de Diputados bajaron del 15 al 10 exponiendo que la razón era porque había más juventudes que personas con discapacidad. Y en este sentido, cuando nosotros hablamos de participación política y discapacidad, tenemos que contemplar cuáles son los gastos asociados a una discapacidad en el torno de una caminata, de un recorrido, porque un recorrido que a una persona le puede tomar 4 horas, a mí me toma quizás 8. Y además de eso, también garantizar una participación política en igualdad requiere inversión en infraestructura, intérpretes de lengua de señas, adecuaciones al braille. Y como comenté la semana pasada, hoy por hoy somos más de 300.000 personas con discapacidad en Panamá. A eso debemos siempre añadir las realidades de las madres, padres y tutores de niños con discapacidad y juventudes con discapacidad, que necesitamos estar como tomadores de decisiones porque desde siempre hemos sido invisibilizados y excluidos de todos los espacios de participación. Estamos dispuestos a hacer historia, sobre todo a sabiendas de que para que nosotras y nosotros tuviéramos oportunidades hoy, hubo una lucha del ayer, porque hacía apenas 85 años las mujeres en Panamá siquiera teníamos acceso al voto. En este sentido también es atreverme como colonense para cambiar esa narrativa hostil que se tiene hacia los y las colonenses, entendiendo de que Colón es la provincia que mayor aporta al Producto Interno Bruto Nacional por persona y además de eso somos los que tenemos mayor cantidad de egresado nacional en el ámbito universitario. Entonces, creo que figuras como yo, y me atrevo a decirlo, tenemos la capacidad de poner esta cara de Colón, que no es un mundo paralelo, sino que estamos transitando esta vida en causas altruistas y generando oportunidades, proyectos y beneficios para quienes siguen después, sabiendo que quizás nosotros no vamos a ser quienes participemos de los resultados de lo que estamos haciendo hoy, sino que le estaremos heredando a nuestros hijos y a las personas que amamos un mundo más inclusivo. Yo sé que de llegar a la asamblea, porque voy a llegar, va a ser bien dificultoso. Y va a ser dificultoso no porque no tenga las capacidades para poder gestionar políticas públicas, sino porque el propio entorno va a dificultar mi participación, pero estoy consciente... ¿El entorno en qué sentido? El entorno físico, porque yo he ido muchas veces a la asamblea y yo no puedo subir las rampas solas. Y el Estado debería garantizar mi participación con autonomía e independencia. ¿No? Las rampas son demasiado pronunciadas. Demasiado pronunciadas. Entonces también imaginemos quizás la llegada al Pleno. ¿Dónde es que me voy a colocar yo cuando llegue? ¿Dónde me voy a colocar? Entonces, esas dificultades estoy dispuesta a llevarlas sobre mi espalda porque comprendo que una primera participación le va a abrir puertas a todos y todas las que siguen después. ¿Cuál sería la primera ley que tú presentarías en la asamblea si llegaras? La primera ley que quisiera presentar son en varios enfoques. Primero quisiera garantizar en materia de que Colón es una de las provincias que tiene mayor tasa de desempleo, hoy por hoy el 10.3%, que se garantice que haya una cuota específica para las poblaciones más vulnerabilizadas en materia de contratación.
Tenemos muchas leyes en materia de contratación, pero que no se vinculan al Estado. Por ejemplo, tenemos la ley Aprender Haciendo, que en su tercera fase no habla de una contratación específica para las juventudes. Y por eso es que los jóvenes están dentro de las empresas, que están aprendiendo, que están haciendo, pero al final es un proceso que es una mera pasantía, pero no garantiza su contratación. En este sentido, como los jóvenes somos los que estamos siendo mayormente impactados por el desempleo, ahí es donde hay que atacar. Por otro lado, también incluir dentro de la currícula escolar la lengua de señas. Hay más de 80,000 personas sordas en Panamá, a las que no están llegando ni siquiera esta comunicación de hoy de Cuarto Poder, porque no lo están entendiendo. Entonces, hay una comunidad que está siendo invisibilizada y que necesita representación y que necesita que alcemos más nuestras voces. Por otro lado, también coliseos culturales específicos por provincia y por municipios, porque el tema de Colón y la violencia se radica solamente con prevención. ¿Cómo vamos a querer atacar la violencia de Colón si no hay coliseos deportivos, si no hay centros culturales, si ni siquiera hay centros de formación e investigación tal cual como Ciudad de Saber? Y con tanto potencial que tenemos en Colón, esto tiene ya que cambiar. Estamos cansados ya de tanta hostilidad, de tanta corrupción y de que los colonenses hemos sido históricamente utilizados quizá para el trabajo duro, pero no nos han respetado. Y es momento de que nos empiecen a respetar, porque hemos aportado mucho desde siempre. Hemos aportado en cultura, en deporte. Y yo les cuento un caso de repente muy personal. Hace 3 años a mí como colonense me tocó ir a la Cumbre Mundial de Nairobi a representar a Panamá. Mandé eso a los medios. En paralelo sucedieron 2 asesinatos. ¿Cuál ustedes creen que colocaron en los medios? Invisibilización total. Y somos un montón de colonenses que estamos luchando por nuestra provincia, que estamos tratando de sacarla adelante y no estamos siendo visibilizados. Estar en política no es fácil. Asumir los costos de hacer una participación política no es fácil. ¿Por qué decides correr por CD? Decido correr por CD, primero porque fue el primer partido que crea una Secretaría de Inclusión para abordar los temas para personas con discapacidad y sus familiares. Hoy por hoy, todos los partidos tienen que crear una Secretaría de Inclusión, pero eso no fue producto solamente del imaginativo, fue porque alguien tuvo que ser el pionero en hacerlo. Ahora, entonces, estamos impulsando esta temática y sobre todo también, tampoco fue que fue una decisión netamente, hemos ido construyendo camino, tenemos muchos capítulos creados a nivel nacional en materia de inclusión, tenemos una participación política real y donde se evidencia precisamente con mi participación, porque de muchas personas que estaban aspirando a correr para diputados, la curul me la reservaron a mí, una persona con capacidades. Yo no soy pudiente, yo vengo del día a día de trabajar, de esforzarme, de buscar cómo hacer para poder sobrevivir, para ¿En qué poder trabajas? subsistir. Actualmente trabajo como consultora independiente en materia de políticas públicas. Trabajo para diferentes países, impulsando políticas públicas desde un enfoque interseccional. ¿Hace cuánto tiempo trabajas con políticas públicas, Jimbel? Desde hace alrededor de 5 años. O sea, tienes la experiencia y el conocimiento entonces. Correcto. Además de eso, he militado desde siempre. Creo que lo social me lleva a lo político, porque he militado desde siempre en alrededor de 10 organizaciones que llevan diferentes enfoques. Juventud, afrodescendencia, mujer con discapacidad, personas con discapacidad y otros roles como, por ejemplo, madre de Lo que me llama la niños atención con es discapacidad. que nos estás hablando esta mañana no desde la compasión, como muchas veces se trata el tema de la discapacidad, sino desde la acción. Creo que estás yendo un paso más adelante en lo que históricamente ha sido el tema de la discapacidad. Claro, y sobre todo porque cuando vemos a una persona con discapacidad, en el imaginario colectivo quizás está como esta mirada que infantiliza, esa mirada que dice, ¿sabes qué? Siempre son los eternos angelitos, los pobrecitos. No, nosotros empezamos a verlo en función de nuestros derechos, porque Panamá es signatario de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad y además tiene la Ley 15 de Equiparación de Oportunidades que aborda todo el tema de participación social de las personas con discapacidad. Entonces, como dije, no estamos haciendo peticiones de ayuda, estamos exigiendo nuestros derechos porque somos una población enorme que está cada vez más consciente. Correcto. Y Jimbel, a pesar de que, porque es innegable que se ha avanzado en los últimos años en materia de inclusión,
se creó la Secretaría Nacional de Discapacidad, por poner un ejemplo. Correcto. ¿No? Con unas funciones específicas y unas tareas específicas. Se han creado leyes de inclusión, leyes que incluso en los temas de las barreras arquitectónicas para las personas con discapacidad, pero el problema, como siempre, está es en la ejecución. Correcto. Porque el papel aguanta todo, el papel resiste todo. Y en materia de ejecución es donde tenemos un rezago en esa y otras áreas que tienen que ver con los temas importantísimos y fundamentales que tú estás planteando hoy, de hacer valer los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver también que cuando las instituciones van a crear sus planes operativos anuales, van incluyendo a las personas con discapacidad sobre la marcha y no desde el inicio. Y también en materia presupuestaria. Después nos encontramos de repente a una persona sorda que ocupa un espacio o que va a un espacio, pero no tenemos un intérprete de lengua de señas para atenderle. Además de eso, la falta de voluntad también es producto del desconocimiento. Porque cuando tenemos cerca una discapacidad, quizás sabes que hay que colocarlo sobre la mesa, pero cuando no tenemos cerca, no la vivimos o no la tienen nuestros familiares, es muy difícil, es muy Claro, fácil olvidar lo el vemos tema. como un tema que no nos toca y entonces no está en las prioridades. Pero Exacto. el Estado no se puede dar el lujo de que El no esté en Estado sus prioridades. no se puede dar el Así lujo, es. porque además somos un grupo de acción prioritaria y nos hemos comprometido en un montón de convenios internacionales diciendo vamos a avanzar por la inclusión de las personas con discapacidad, pero ¿a cuántas vemos realmente? Gimbel, ¿cuántas personas con algún tipo de discapacidad hay en capacidad para votar? ¿Tienes esas cifras? No tengo esa cifra porque todavía no es una cifra real, porque Creo que el censo me parece que sí, elaboró eso. el censo da una idea, pero no da una idea porcentual exacta, Exacto. porque el instrumento más cercano a la realidad de las personas con discapacidad que tenemos es la Encuesta Nacional de Discapacidad de 2006. Luego se hace el censo. Wow. Entonces, Imagínate, hace 17 años. Exacto. Y para poder hacer la Encuesta Nacional de Discapacidad 2, que debe de hacerse el próximo año, necesitábamos primero tener el censo. Cuando tengamos la Encuesta Nacional de Discapacidad, entonces vamos a saber con mayor certeza. ¿El censo qué número arrojó? El censo arrojó que el 4% de la población tiene una condición de discapacidad. ¿4% votante o no? No, o en no, general? habitantes. General. General. Habitantes. General. La cifra de cuántos votantes con discapacidad hay tiene que ser manejada en conjunto con el Tribunal Electoral, porque además la persona con discapacidad tiene que ir a identificarse al Tribunal Electoral para que le garantice también un proceso de votación más equitativo. Entonces, en este sentido, tendríamos que esperar la Encuesta Nacional de Discapacidad 2 para que nos arroje una cifra más certera de cómo estamos posicionados en el tema de las votaciones. ¿Tú vives con discapacidad desde hace poco tiempo, hace mucho tiempo o desde siempre? Yo, bueno, por dicha, adquiero la condición de discapacidad hace 11 años. A mí me encanta mi condición, porque creo que lo que se ha podido crear y visibilizar a partir de adquirir la condición de discapacidad ha sido grande. Y debo de colocar sobre la mesa, yo recuerdo los tiempos de pandemia, donde todos estábamos abrumados porque estábamos encerrados. Pero resulta que ese encierro ha sido el día a día de muchas personas con discapacidad por falta de oportunidades, por falta de acceso a ajuste razonable, entendiéndose todo aquello que requiere una persona con discapacidad para participar en igualdad de condiciones. Incluso me atrevería a decir que adquirir la condición ha sido fortuito. Y a partir de adquirirla es que yo siempre he militado en los temas de juventud y afrodescendencia y cultura, porque escribo poesía además. Pero cuando adquiero la condición es cuántas realidades habitan en un solo cuerpo y junto a todas estas realidades cuántas formas de discriminación y exclusión. Y te quedas, ¿cuál pesa más? Cuando necesitan los estigmas por ser mujer, por ser afrodescendiente, por tener una discapacidad e incluso por ser de Colón. ¿Cuál de estas realidades pesa más? Y ahí cuando uno hace... O sea, sumados a todos los estigmas, tú estás también calificando el hecho de ser de Colón un estigma más. Porque cuando hablan de Colón, usualmente lo hacen desde la narrativa equivocada. Entonces, conozco a demasiados muchachos de Colón que solamente por tener el 3 por delante en la cédula son rechazados a la hora de pedir un trabajo. Entonces, cuando estas cosas suceden, claro que tengo que catalogarlo como un estigma, porque esa condición sociodemográfica que tenemos y de repente cómo se nos ha visto históricamente también hace que sea un componente que nos lleva al racismo estructural, un racismo que está imperante y que existe, que también tiene un componente de perfilamiento racial. Vemos Colón, vemos lo negativo, lo asociamos enseguida a lo negativo, entonces tenemos que hacer como un contrapeso, siempre estar haciendo la balanza, siempre estar en constante lucha, y esta constante lucha también agota, también cansa,
pero estamos aquí y como siempre, existimos porque resistimos. Estamos resistiendo, estamos haciendo porque queremos que esto cambie. Hay demasiadas personas empobrecidas que hoy por hoy no salen de su casa porque tienen que escoger quizás entre la educación de sus hijos o si quieren comer. Ese es el día a día de la población panameña. Panamá está en caos, está cansado de tanta corrupción. Yo estoy cansada de tanta corrupción. Por eso es, pese a todo lo que implica estar en política, hay que hacerlo, porque la gente de bien tiene que atreverse. Muchas veces mostramos resistencia hacia lo político, pero yo lo que le digo a las personas es, ven acá, podemos mostrar resistencia hacia lo político, pero eso no significa que no nos afecten las consecuencias de una mala gestión pública. Claro, que es célebre la frase de Gandhi, de que cuando las personas decentes no se involucran en política, entonces los indecentes sí, y ahí vienen los problemas, se agravan los problemas, que es lo que ha estado sucediendo no solo en Colón, pero especialmente en Colón. O sea, las autoridades colonenses actualmente, ¿tú cómo sientes que es el balance de esas autoridades? El alcalde, el gobernador o gobernadora y los diputados. Para no hablar de los representantes de corregimiento, pues que... Yo creo que hemos tenido gobernantes ausentes. Colón, hoy por hoy, usted va y se ve sumido en la miseria. La gestión gubernamental de Colón ha sido pobre, no se ve. Nos sentimos solos, como si estuviésemos por ahí sin padres. Así nos sentimos en Colón. Y por eso creo que hoy por hoy ha surgido tanta buena gente en Colón que se inmiscuye y se mete en la política. Y a la población colonense, yo nos y les invito a cuestionar a nuestras autoridades. Estamos a poco tiempo del proceso de elección. Cuando vayamos y vayan todos a buscar el voto, por favor cuestionen cuáles son tus propuestas, cuáles son tus planes, y no solamente cuáles son, sino cómo planeas ejecutarlas. También habría que cuestionar a los partidos de oposición, incluyendo a CD, ¿no crees? Hay que cuestionarnos a todos, pero también tiene que surgir ese nuevo liderazgo que desde adentro tenga la capacidad de cuestionar. Porque los partidos están, los partidos existen, y habemos gente buena dentro y fuera de los partidos políticos, y eso es innegable. Mi figura es una figura buena, joven, dentro de un partido, que está aspirando a un puesto de elección popular, y eso nadie lo puede negar. Y también que tiene que tener la capacidad de poder cuestionar a todas nuestras autoridades y ser la voz disidente, porque en el conflicto es que está el consenso. Todos no tienen por qué pensar igual a mí. Hay diversidad de pensamientos, el mundo es diverso, pero tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos, incluso cuando no somos expertos en los temas, porque yo no puedo decir que yo soy totalmente experta, por ejemplo, en protección de animales, pero hay un conjunto de personas de Colón y de personas de Panamá que son expertas en el tema, a las que se le tiene que consultar para poder hacer políticas públicas, porque la mejor política pública es aquella que surge de los datos y que además se consulta e involucra a la ciudadanía. Y en la medida de que involucremos a la ciudadanía, vamos a dar mejores resultados. Porque otra cosa que ha sucedido, por ejemplo, en Colón, es que han querido venir con planes empaquetados que creen que van a funcionar y al final no funcionan. Pero es porque nadie nos consultó. Es como que si vayas a crear una cancha de baloncesto en un lugar donde juegan fútbol. Y por eso es que estamos aquí y queremos ser partícipes de todos los procesos. Sí. Jimbel, me dejó de todo lo que has planteado, porque al final de cuentas estás haciendo un llamado para que voten por ti, pero para que también sepan elegir al resto de candidatos a elección popular en las próximas elecciones de mayo del 2024. Me dejó la preocupación de cómo hace la gente que es invidente para votar. Bueno, voy a hacer un minuto de sociabilización. Recordemos que no es invidente. Bueno, como personas discapacitadas visualmente, pues. Personas con discapacidad visual. Vamos a hacer otro retroceso. No somos discapacitados. Sí, con tenemos discapacidad. una discapacidad. Personas con discapacidad y no somos invidentes. Para ser invidentes tenemos que imaginarnos como la bola de Cassandra al frente y la vivencia. Disculpa, tengo que actualizarme definitivamente. Pero qué bueno que suceden estos errores porque sirve para sensibilizar. Porque sirve para sensibilizar. Entonces, es complejo. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de la participación política y de garantizar en igualdad de condiciones el acceso al voto. Eso requiere un acompañante. Entiendo que se están haciendo unas especies de capacitaciones por parte del Tribunal Electoral, por parte también de los partidos políticos, para hablar de cómo se accede al voto e incluso garantizar
que los que están formando parte de los centros de mesas de votación tengan la capacidad de que puedan acceder al voto, porque ahora, ojo, de ahí surge precisamente la creación de las secretarías de inclusión, porque vimos que utilizaban a las personas en condición de discapacidad para el voto. Porque era muy fácil decir, ¿sabes qué? Una persona con discapacidad, ven, vota por este candidato y al final no es el candidato con el que la persona quería con el votar. que la persona se identifica. ¿Y no se puede poner braille en las papeletas? Claro, pero es una cuestión de voluntad política. Claro. Es una cuestión de voluntad. Claro que se puede colocar braille. Por eso es que es necesario que las personas con discapacidad estemos en estos espacios, porque colocamos sobre la mesa lo que nunca antes han colocado. No, pero sabes que, mira, te dejamos el reto y en la medida que conozcas otros candidatos con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, nos los hace saber y con mucho gusto también le damos la oportunidad, porque sí, creo que sí debe ser Conozco hoy por hoy, y de hecho esta semana, después que lo conversamos, supe de dos. Creo que hay uno no recuerdo, creo que hay uno en San Miguelito. Ajá. Todavía no sé si quedó siempre de candidato, puedo consultarlo. Y hay otro u otra Hay uno que se llama Omar Ortega, que lleva 2 periodos en silla de ruedas como representante. como representante. Aquí está. Sí, él es de San Miguelito. Él es, no sé dónde es, mira. Es de San Miguelito. Es de San Miguelito. Y va para diputado también. Entonces, sí, en este sentido hay muchos hombres, pero si acaso a nivel nacional, 2 mujeres. Eso también es cierto. 2 mujeres y entiendo que hay una chica sorda que es suplente, porque me lo dijo el compañero Demetrio. Pero Pero una pregunta, ¿no se dice ciego o invidente, pero sí se dice sordo? se dice persona sorda o sordo, sí. No se ¿Por dice qué? mudo. Ok. No se dice mudo porque las personas no son mudas, porque su lengua natal es la lengua de señas. Hay unos que sí deciden ser mudos, pero porque quieren. Pero es otra condición. Bueno. Y selectivamente. Vámonos. Pero por- gracias, Muchas Jimmy, gracias, por Jimbel, acompañarnos. por acompañarnos. La verdad, muy valiosa Por la participación. sensibilización, porque yo creo que Y todos debemos ser parte de eso. desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.